Hola, me llamo Sarai y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a escribir vuestro nombre, o cualquier otro, en ruso. No os preocupéis porque el alfabeto cirílico parece más difícil de lo que realmente es. Así que si tenéis curiosidad en saber cómo sería vuestro nombre en ruso, seguid viendo este vídeo. Tenéis que coger papel y boli antes de empezar. Os voy a enseñar el alfabeto cirílico con letra de imprenta. Empezamos. Lo primero de todo, voy a traducir cómo sería el alfabeto que todos conocemos en español al ruso, ¿vale? Con algunas modificaciones porque en ruso existen sonidos que en español no. Como por ejemplo el sonido sh o z. Así que eso lo obviaremos. Entonces os enseñaré pues el alfabeto básico, ¿vale? Para que sirva para vuestros nombres. Si tenéis alguna duda siempre me podéis preguntar. Pues empezamos. La A en ruso y en español se escribe A, normal, ¿vale? Así que si vuestro nombre es Alberto, Álvaro, Ana, será A normal. La B en ruso se escribe así, el sonido B, ¿vale? Así que si vuestro nombre es Borja, pues se escribirá así. La C, el sonido Z no existe en ruso, por lo tanto, si vuestro nombre es Cecilia, en ruso se pronunciará y se escribirá Cecilia, con S, ¿vale? Y la S será como una C, o sea, se escribe con C, pero se pronunciará S. La D es un cangrejo, ¿vale? Pues así es en ruso, pero se pronuncia igual, de normal, de David. La E se escribe igual, E es E, en ruso también. Y bueno, hay veces que en el sonido puede haber modificaciones, pero da igual, esto ya es ruso avanzado. Pero vamos a dejarlo que sería E normal también. Digo esto porque luego está otra E, que es así. Y bueno, esta es más para como siglas. Vale, la F es un círculo con un palo en medio. Estamos hablando de fonemas, ¿vale? O sea, os estoy hablando del alfabeto español, pero me refiero a los sonidos. O sea, si vuestro nombre es Francisco, pues así vamos. La G, vale, la G y la J. Como estamos hablando de sonidos, esto es lo que os estaba diciendo. Si vuestro nombre lleva el sonido ja, je, ji, jo, ju, va a ser siempre con una X en ruso. Hay otro grafema para el sonido G, que es este, ¿vale? O sea, si vuestro nombre fuera gato, pues sería este. Pero si vuestro nombre es Javier, es G... no se me ocurre nada. Si vuestro nombre es G, ja, je, ji, jo, ju, será este. La H en español es muda, por lo tanto, en ruso es como si no existiera. La I es así. Si vuestro nombre es Iván, pues se escribe así. La J ya lo he dicho, que el sonido K, o sea, K, se escribe en ruso con una K. Entonces, si vuestro nombre es Kiko, obviamente se va a escribir también con K en ruso. Pero si vuestro nombre es Claudia, que en español es con una C, pero el sonido es K, entonces en ruso también va a ser con una K. La L es así, ¿vale? Entonces si te llamas Laura, pues es así. La M es una M como una M mayúscula en español, pero un poco más pequeña. La N es como una H española mayúscula, sí. La ñ, el sonido ñ, existe en ruso, pero es una N, o sea, es la H también, como si fuera N, pero dependiendo de cómo va colocada en la palabra y tal, pues se pronuncia como ñ. La O es una O normal. La P es como el símbolo de pi. La Q de Raquel, pues no existe Q, es una K. Se escribe como K porque el sonido es K. La R es una P. La S hemos dicho que es una C. La T es una T así, normal. Luego la U es una Y. Y la V, o sea, la V es una B, o sea, el grafema B español. Entonces, si te llamas Víctor, vas a escribir tu nombre con una B.
Vale, allí sí que hay diferenciación, o sea, en español tú pronuncias Víctor, pero se pronuncia con B, pero allí no, allí se pronuncia Víctor. La X, si vuestro nombre lleva el sonido X, entonces será una K y una C. No sé si me estoy explicando, pero espero que sí. No, si vuestro nombre es Chimo, Xavi, algo así, pues nuestra CH allí es como una especie de 4, ¿vale? Eso es el sonido ch, ch. Luego la Y allí no existe, ¿vale? Creo que la EY la hacen como si fuera una L con este símbolo que allí es mudo, no sé cómo se llama. Luego la Z, el sonido no existe, hemos dicho, así que sería como una S. ¿Me podéis decir cómo sería vuestro nombre en ruso, si lo habéis conseguido descifrar ya? Decidme qué os ha parecido este vídeo, si os resulta fácil o no. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.